mi historia, de mi familia, de mi crianza, de un montón de cosas, decir, che, acá claramente hubo una mirada puesta en hacer lo que se esperaba, de alguna manera, ¿no? Y eso como que está en la raíz de mucha de esa desconexión después, porque vos estás buscando algo que nunca va a llegar en parte, porque estás como en esa estructura adictiva de necesitar más dosis de alguna manera, y no de reconectar con algo mucho más esencial. Construís el personaje para no ocuparte vos mismo. Claro. O sea, y es un camino doloroso, difícil, un poco el que está descrito es medio ancestral, o sea, no es algo novedoso, ¿no? El camino del héroe de Joseph Campbell, ¿no? O sea, esa reconexión con aquello que te duele de alguna manera, que te motivó a alejarte y construir un personaje, es un proceso del que la humanidad lo está repitiendo hace miles de años y es muy iniciático de alguna manera, porque es lo que te permite, digamos, de alguna manera vivir más plenamente. Pero es difícil, no es fácil, digamos. Creo que ese proceso de reconectarte con lo emocional, con uno mismo, está bueno ser consciente que no es un proceso carente de dolor, digamos. El estar más conectado te hace doler más las cosas dolorosas, así como vivir más intensamente las cosas lindas, pero de alguna manera te está sacando anestesia. Un liderazgo no consciente es menos eficaz que un liderazgo consciente. Para mí eso es como una de las conclusiones más fuertes que he visto, y también el deporte, el alto rendimiento me lo ayudó a ver mucho. Entonces es como resignificar también algo que se ha generado un branding medio complicado, ¿no? El bienestar y el spa y el ocupate vos mismo, como una cosa blanda. Más hedonista. Claro, como de desconexión. Y yo, no, esto es entrenamiento guerrero, básico. O sea, si querés sobrevivir, más vale que te conectes con vos mismo. Nadie maneja nada, que para mí es como la conclusión más fuerte después de 4 años en el mundo del poder. Es esta ilusión del control, ¿no? Y que parte de cuando somos chicos pensar que nuestros padres tienen todo bajo control, digamos, y entonces decir, bueno, cuando controle todo. Hoy Miguel y yo conversamos con Marcos Peña. Marcos fue jefe de gabinete de ministros de la Argentina entre 2015 y 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri. Llegó a ser el número 2 del gobierno con apenas 38 años, después de haber tenido un rol clave en el diseño de una campaña electoral que cambió la forma de hacer política en el país. Durante años vivió en el centro del poder. Miles de decisiones, exposición pública permanente, presión extrema, interacción con líderes políticos, empresariales, sociales y una dedicación prácticamente sin pausas. Una experiencia de enorme intensidad, con muchas satisfacciones y también con costos muy altos. Al terminar el mandato, decidió dar un paso al costado y salir de la política. Ese fue el inicio de un proceso profundo de introspección y transformación personal. Terapia, meditación, revisión de su historia familiar y de su manera de entender el liderazgo. De este camino nacieron el podcast Proyecto 77 y su libro El arte de subir y bajar la montaña, donde propone una forma de liderar más humana, consciente y más conectada con lo que somos de verdad. Hoy se dedica a acompañar a otros líderes en ese mismo recorrido a través de su proyecto Campamento Base. En esta conversación hablamos de poder y vulnerabilidad, de éxito y desgaste, de infancia e identidad, y de lo que implica, en la segunda mitad de la vida, animarse a bajar del personaje para volver a habitar la persona. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban al podcast y que activen las notificaciones para estar al tanto de cada episodio nuevo que publiquemos. Ahora sí, bienvenidos. Esta es la historia de Marcos. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Marcos, bienvenido a Second Half. Muchas gracias. Placer estar acá. Muchas gracias, Marcos, por tu tiempo. Gracias. Marcos, vamos a empezar por tu experiencia en la cima, ¿no? Joven político, con solo 38 años, llegás a ser el número 2 del gobierno argentino. ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive estar ahí?
pensaba como metáforas para eso, ¿no? Y la que más me resuena es la del rafting. Pero imaginarte que te tiran arriba de un bote en un grado 5 de un río, tenés que armar el equipo en el momento que ya estás arriba de las olas, repartir los remos, te tiran piedra de los costados y y así arranca. Y es un poco eso, ¿no? Combinado con el buceo por ahí también, ¿no? O sea, la presión atmosférica que te cambia dramáticamente. Creo que es una experiencia cuya intensidad es muy difícil de escribir. Es hermosa por un lado, es un enorme honor, un orgullo, una cosa que única como experiencia, y al mismo tiempo es ese baile de presión y de exigencia y de complejidad muy grande. De repente debe ser como tener un montón de estímulos a tu alrededor, ¿no? Tener todas las cámaras encima. Es algo como muy novedoso para una persona que aún habiendo estado en política no hayas vivido nunca. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, el componente de la fama y la exposición es sin duda el shock más fuerte, si se quiere. Como decías, yo venía de 12 años de actividad política, de gobierno, de comunicación, de exposición. Me parece que una cosa que leí una vez de Will Smith, que contaba su paso de la fama de la radio primero, después a la tele y después a Hollywood. Y decía, cada paso es totalmente distinto, ¿no? Porque hay un punto donde la fama más grande, si se quiere, más exposición como la que tuve, te modifica también tus relaciones hasta más íntimas. O sea, afecta todo lo que es tu día a día. Es una privación de libertad muy rápida y de la que no hay mucha vuelta atrás. Y como que te das cuenta en el momento, ¿no? Y después, sin duda, la complejidad. Creo que lo que decís, el tablero de variables y de relaciones y de vínculos pasa a ser infinitamente más grande y complejo de lo que era antes. En un contexto al mismo tiempo de mucha fragilidad, ¿no? Porque estás en un contexto de inestabilidad política. En la Argentina es un país de inestabilidad política, de crisis. Nosotros asumimos, ni siquiera hubo transición, no hubo traspaso de mando, ni siquiera hubo 15 días entre que ganamos el balotaje y asumimos. Tuvimos que armar 3 gobiernos al mismo tiempo por la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Y además veníamos ya la campaña había sido muy exigente y muy desgastante. Como jefe de campaña ya veníamos con una relación, sobre todo con el mundo del poder, de mucho conflicto. Entonces, todo eso combinado hizo sí, una ecuación de mucha adrenalina, mucha complejidad y de un día a día muy intenso. Marcos, mencionaste la palabra fragilidad en un momento de adrenalina y de mucho poder, digamos, ¿no? Donde quizá conectarte con eso en esos días tampoco era tan fácil, digamos, ¿no? ¿Cómo era esa sensación de mucho poder, pero fragilidad a la vez? Y bueno, es que al final del día volvés a tu departamento con tu mujer, con tus hijos, o sea, cambió todo y no cambió nada, ¿viste? Es raro esa situación, porque si uno piensa como el poder, la presidencia como institución, es una presidencia que es heredera de alguna manera de los reyes y los emperadores. Era un poder diseñado para gente que estaba muy aislada, que estaba como en un castillo, que estaba oculto, que tenía una capa de protección muy grande. La democracia, la buena cosa que generó es que sos un ciudadano cumpliendo ese rol, ¿no? Entonces, es como que te sacás el traje literalmente cuando volvés a tu casa, y ese ejercicio a lo largo de 4 años es muy difícil sostenerlo. De repente volver a tu casa a las 8 de la noche, estar con los chicos, que eran chicos en ese momento, y después volver a salir para ir a un programa de televisión. Y tenés que hacerlo todo el tiempo, entrar y salir. Claro. Es súper, súper difícil. Claro. Me imagino que tiene que haber un sentimiento de, no sé si llamarle satisfacción, orgullo, logro, increíble, ¿no? Y también un disfrute asociado a eso, porque tan joven vos fuiste bastante artífice, ¿no? de la campaña de Macri. Es un caso que rompe de alguna forma, no sé si es la primera vez en la historia que alguien que viene de fuera del bipartidismo gana una elección nacional de esa manera.
Me imagino que tiene que ser como una sensación abrumadora, con una parte positiva y de sentimiento de logro personal muy grande, ¿no? Sí, hay una parte que sin duda, sobre todo lo que sentimos, no solo nosotros, sino el país, el día de la primera vuelta y que ganamos la provincia de Buenos Aires, es con una energía Sí. muy impresionante, muy, muy linda, muy conmovedora, que te queda, pero al mismo tiempo es parecido a lo que fui aprendiendo de los deportistas, ¿no? Con ganás un título del mundo, ganás un campeonato, lo que sea, y al día siguiente ya tenés que revalidarlo. O sea, es como que te dura poco también esa sensación. En parte por una buena razón, que es que el poder es frágil también, y automáticamente va a haber otra gente tratando de sacarte de ese lugar. O porque cree que tiene mejores ideas, o porque cree que está más capaz para ese rol. En mi caso, como decía antes, la relación con el mundo del poder había sido medio contradictoria, porque nosotros llegamos de una manera muy contracultural, yendo en contra de las recomendaciones de los expertos, de alguna manera. Las alianzas políticas que proponían. Exactamente, o sea, hubo muchas cosas que generaron también rencores que se iban acumulando. Che, sos joven y lo haces de una manera distinta, entonces eso va generando una tensión que te la hacen sentir bastante rápido. Digamos. En general, el mundo del poder no estaba muy de acuerdo que yo fuese jefe de gabinete. Entonces estás también... Me acuerdo una anécdota cuando ganamos la segunda vuelta, que todos los pronósticos indicaban que íbamos a ganar por más. Sí. Y no sé si se acuerdan, Scioli sale a reconocer la derrota muy rápido. Sí. Cuando el escrutinio daba 54, 46, ponele. Sí. Y se fue achicando, hasta terminó en 51, 49. Y a las 12 de la noche yo había vuelto a casa, ya contento, bueno, pensando, tenemos el desafío de gobernar, lo que sea, pero ya con esa satisfacción, y empiezan los llamados de decir, che, están evaluando no reconocer la derrota, están evaluando qué hacemos, qué no hacemos, las urnas, dónde están, qué sé yo, no sé qué. Bueno, finalmente pasó la tormenta. Pero esa es la sensación de fragilidad de no puedes disfrutar ni un minuto, porque ya automáticamente tenés una próxima crisis. Y eso es el otro costado, digamos, ¿no? Al final, la dureza de esos 4 años, los retos que tenías. Contanos la cara B de esa cara A de sentirte, bueno, que estás contribuyendo del poder de tal. Y mira, creo que hay algo como... Uno, sin duda, es la sensación de falta de libertad. En parte porque para mí, por lo menos, siempre estuvo muy claro que el mayor desafío que teníamos era terminar el gobierno. Total. Después de 100 años que no terminara un gobierno no peronista en la Argentina, que para equilibrar un poco el sistema político ahí había que hacer un aporte y hacerlo en paz democrática, en diálogo, una forma de gobernar que honrara un poco el mandato de cambio político que teníamos. Entonces, siempre la meta, de alguna manera, obviamente tratando de reelegir, que era el primer desafío también, pero la sensación de que falta mucho, como que tenés que aterrizar este avión, te genera una sensación de una presión y a veces agobio muy grande. Sobre todo cuando empiezan a complicarse las cosas en el año 3 del gobierno, ¿no? Y ahí vivimos 18 meses de corrida cambiaria, o sea, uno de los periodos más largos que hubo de un mismo equipo de gobierno sosteniéndose en una corrida tan prolongada. Entonces esa sensación de... que la carga, la presión, la exigencia de que esto no puede salir mal, o sea, que esto tiene que salir bien y que tenemos que encontrar el camino. Creo que eso es uno de los lados más complejos. Y el otro son las relaciones humanas, que tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Te expone a situaciones, a desencantos y al mismo tiempo confirmaciones positivas, pero esos vínculos tienen una intensidad también muy particulares que te generan una vivencia muy intensa, ¿no? Claro. Combinado con, obviamente, la parte más de la exposición y la parte de las críticas y el recibir el peso de alguna manera de la responsabilidad, es la cara B de también el asumir esa responsabilidad positiva, si se quiere. Esa exposición, siendo el jefe de gabinete, ¿no? Con tanta visibilidad permanente a todo,
¿Cómo manejaste esa tensión, ¿no? Esa tremenda tensión que muchas veces iba acompañada de calumnias, incluso de causas judiciales que te inician, y estás por un lado trabajando 24/7 y por otro lado me imagino con preocupaciones que como ser humano no puedes ignorar, que están ahí. ¿Cómo maneja un ser humano esa tensión, ¿no? Mira, hubo distintas etapas. Yo creo que la primera etapa tendía a contestar a todo el mundo, meterme en la pelea. Entrar al trapo. Sí, y creo que con el tiempo y cuando realmente entra la crisis y el desafío mucho más grande, creo que fui, digamos, tomando más distancia y un poco también la imagen del ojo del huracán. El ojo del huracán es más calmo que el huracán. Sí. Entonces hay un punto donde vas en el día a día también empezando a aislarte un poco. Y que tiene su lado de supervivencia y su lado de costo, obviamente, pero creo con el tiempo fui entendiendo que todo eso es ruido, ¿no? Y que ese ruido, y lo veo mucho ayudando a gente hoy cuando entra en crisis por una situación, y digo, mira, te juro, todo pasa, ¿no? Claro. Vas a concentrarte en quién sos y en tu eje, porque lo vas a empeorar, estás entrando en una dinámica que no te sirve. Pero obviamente es duro, y sobre todo es duro lo que fue después también, ¿no? O sea, el asumir la carga, si se quiere, la responsabilidad, es duro para la familia, es duro para los amigos, es duro para los colaboradores, es duro para un montón de gente, porque nada, es parte del costo de esto, ¿no? ¿Cómo mantenés la conexión emocional con los tuyos cuando por defensa propia tenés que ir desconectando parte de tus emociones de tanta agresión, de tanto...? Bueno, eso fue parte de lo que aprendí después, ¿no? Que no lo haces. Si no estás muy preparado para eso, vas perdiendo la conexión para todos lados. La perdés con vos mismo, la perdés con tu gente cercana y la vas perdiendo también en tu propia tarea. Y eso también afecta la calidad de tu trabajo, obviamente, ¿no? O sea, estás trabajando como en un modo avión en parte, ¿no? Y eso afecta a todo en un punto. ¿Y cómo llegas? Llega a un punto donde, no sé si llamarle punto de inflexión o un punto de saturación, donde decís esto es demasiado, hasta aquí llegué, ¿no? ¿Cómo llegás a ese punto y entiendo, tomás la decisión de dejarlo, ¿no? Mira, fue un proceso, ¿no? Acumulativo, pero más o menos ahí vamos 8 o 9 meses de crisis en los cuales obviamente había mucha gente demandando que yo saltara como fusible, digamos, que hubiera un cambio. Yo no estaba aferrado ni mucho menos al cargo, pero sí a la responsabilidad, si se quiere, ¿no? Y sabía que eso iba a depender siempre de la voluntad de Mauricio, digamos, como jefe. Pero ya por mayo del 2019, por ahí, Luciana, mi mujer, me agarró un día y me dijo, hasta acá aguantamos, o sea, esto ya es demasiado, para mí, para la familia, para todo. Y me ayudó para hacer un clic también, me acuerdo de esa conversación, y así arrancó un poco el libro, de decir, esto es lo que hago, no es lo que soy, bancame a fin de año largo. O sea, con el objetivo en ese momento de conducir la reelección y terminar el gobierno. Y así lo hablo con Mauricio, nadie más, digamos, ya lo sabíamos muy poquitos. Y eso me permitió en gran parte atravesar lo más duro que venía, faltaba todavía lo más duro. Porque es como que de alguna manera ya había empezado a tomar un poco de distancia y eso ayuda un montón. Es como que ahí en esos momentos de crisis reconectás con tu escala de valores, ¿no? Y dijiste, aquí estoy poniendo en riesgo algo muy importante para mí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hay una cosa de conexión con la intuición, creo, con quien uno es. Y obviamente con la ayuda enorme de Luciana, porque ella fue la que un poco me ayudó a salir de ese lugar. ¿Cómo hace ella para en ese momento de tanta poder reconectarte y decir pará, ¿no? Porque lo normal es a veces uno deja de escuchar, digamos, porque está la inercia, está bueno, es tu mujer, pero ¿cómo hace uno para escuchar la señal ahí, digamos? Sí, bueno, creo que nada, también la sensación de límite en un punto, ¿no? O sea, mucha angustia, mucha presión. La familia paga un precio muy desproporcionado de alguna manera, ¿no? en la tarea, porque no está involucrado, no está en el día a día y al mismo tiempo tiene que atravesar eso. Entonces para ella creo que sí, creo que es esa combinación de la angustia y
del agobio con también el amor y la apuesta de decir, che, hay alguien ahí con quien conectar de alguna manera, ¿no? O sea, creo que también me ayudó mucho que siempre igual conservé mucho la centralidad de la familia, digamos, ¿no? Trataba de llevar todos los días a mis hijos al colegio, trataba de estar siempre un poco a la noche con ellos en las comidas, o sea, trataba el fin de semana salir sin el auto oficial y tratar de tomar un poco de distancia. Eso creo que ayudó también, ¿no? Porque de alguna manera mantiene los lazos. La mayoría, te diría, casi todos los colegas míos del gabinete de la ciudad del 2007 se separaron, casi todos. O sea, una o dos veces. O sea, en general hay mucho costo. Y creo que en gran parte también por el momento de la vida, por un montón de razones. No es un juicio de valor, pero digo, la tensión sobre la pareja es súper grande. Dejás la política y empezás un proceso de introspección y reflexión, yo diría brutal, ¿no? Porque a la luz de... se refleja muy bien en tu libro El arte de subir y bajar de la montaña, en el podcast que has hecho, o sea, has hecho un camino de profundizar en realmente qué había pasado ahí, qué te había pasado, con muchísimo aprendizaje, ¿no? Que empezó, si entiendo bien, con una especie de encuesta, ¿no? Contanos un poco cómo fue ese proceso. A ver, creo que comienza en los últimos meses del gobierno con la ayuda de una persona, de Alberto Lederman, que me ayudó mucho. Fue una de las primeras personas que me acompañó en ese proceso. ¿No? Sí. Ayudó a la nación también, ¿no? Sí, exactamente. Una persona de mucha trayectoria y que me ayudó escuchándome, digamos, abriendo un espacio de interlocución y fue uno de los primeros que me ayudó a ver este tema de que acá hay un gran omitido que sos vos mismo. O sea, te trabajás para todo menos para vos, ¿no? Y tenés que ocuparte. Y sí, terminando el gobierno, con un gobierno hostil, si se quiere, asumiendo en la Argentina, con un montón de causas judiciales, sin trabajo, sin ahorros tampoco, digamos, venía 20 años de política. Lo primero era poder reconectar también, decir, che, bueno, me tengo que ocupar un poco de mí y tengo que al mismo tiempo empezar a trabajar, digamos, hay que buscar de dónde y cómo. Y nos ayudó en parte, primero nos fuimos en un viaje con la familia y eso estuvo bueno también, pues una herramienta súper valiosa, creo, de tomar distancia y es algo que reconectaba un poco con mi esencia de viajero, que es para mí algo súper importante. Y después tuve la fortuna enorme de que al volver empezó la pandemia. Entonces la pandemia también ayudó mucho, estábamos en una casa en las afueras de Buenos Aires, mucho verde, un contexto muy favorable para eso. Entonces en el proceso de empezar a mirar un poco mi historia, una de las cosas que hice fue pedirle un poco este ejercicio espejo a 50, 60 personas cercanas, desde colaboradores hasta amigos, hasta gente con la que trabajé. Che, ayúdame a ver los puntos ciegos, los que no estoy viendo. Y obviamente lo primero te dice la gente que te quiere, no, pero bueno, si te viene, no, dame los puntos ciegos. Y empezó a llegarme un montón de feedback súper valioso, duro en muchos casos, pero sobre todo ahí apareció como este concepto del que no había tomado conciencia hasta ahí, que era la desconexión. O sea, la presencia ausente. Estabas pero no estabas, escuchabas pero no oías, digamos, no oías pero no escuchabas. Y eso fue como un disparador muy fuerte para tratar de entender por qué. Porque era algo que aparte me interpelaba mucho, pues yo estaba ahí, yo te daba bola, quería estar ahí, y vos sentiste lo contrario, como que acá hay algo muy fuerte, ¿no? Entonces ahí me metí en múltiples procesos terapéuticos y de investigación miré muchísimos documentales, leí libros, ver otros casos y empezar a entender de dónde venía eso, ¿no? Y una de las fuentes donde aprendiste y donde en general creo que se aprende mucho es de mirar en la propia infancia, ¿no? Los propios orígenes personales, familiares, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, una de las cosas que Tito Lederman lo plantea ya mucho y lo fui viendo también con otra gente, es esta idea de los mecanismos compensadores, ¿no? De cómo al final del día en nuestra infancia se moldea nuestro sistema nervioso y nuestros comportamientos, digamos, para sobrevivir, básicamente, y para sobrevivir muchas veces
generamos comportamientos que buscan de alguna manera compensar heridas o traumas o carencias que uno percibió de alguna manera en su infancia. Y esos mecanismos compensadores generalmente son fama, plata, poder, relevancia, y funcionan como mecanismos adictivos, básicamente. Y a partir de ahí entonces empezar a ver, decir, claro, mi historia de mi familia, de mi crianza, de un montón de cosas, decir, che, acá claramente hubo una mirada puesta en hacer lo que se esperaba, de alguna manera, ¿no? Y eso como que está en la raíz de mucha de esa desconexión después, porque vos estás buscando algo que nunca va a llegar en parte, porque estás como en esa estructura adictiva de necesitar más dosis de alguna manera, y no de reconectar con algo mucho más esencial, ¿no? Y en tu caso, porque normalmente uno compensa porque hay un miedo base, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuál era ese miedo base? El Marcos de 38, 40 años, ¿de qué se estaba escapando, digamos, ¿no? Yo creo que el miedo base, sobre todo, es que necesitamos ser vistos. Nosotros como especie, digamos, biológicamente necesitamos ser vistos para sobrevivir cuando somos chicos. Y siendo el quinto hermano de 5, digamos, 5 varones y demás, probablemente esa estrategia de ser visto muchas veces espeja lo que esperás que tus padres, digamos, por qué te dan bola de alguna manera, ¿no? Entonces, en mi caso, a mi padre siempre le interesó mucho lo público, lo político. Desde chico encontré una conexión con él en eso, y claro, vas desarrollando una capacidad también, porque vas exponiéndote, vas aprendiendo, y creo que centralmente es eso, o sea, es el comportamiento por ahí de ser el mejor de alguna manera, ser exitoso en eso que haces. De alguna manera creo que estás buscando el reconocimiento, digamos, estás buscando ser visto y el reconocimiento. Que por el trabajo, por la época, por un montón de cosas, por ahí nuestros padres, haciendo lo mejor que podían, como siempre pasa, digamos, ¿no? Es algo humano, no es algo, no es una carga. Digamos, y hoy como padre es el desafío enorme también, decir, che, ¿cómo haces para lograr esa conexión y que genere la estructura más sana posible para tus hijos? Bueno, ahí está el desafío. En el libro hablas, yo diría, con honestidad radical de estas cosas, que para mí es muy positivo, digamos, porque es algo que intuitivamente tendemos a evitar, ¿no? O sea, quiero decir, cuando uno mira a sus propios padres y tal, sobre todo si no has tenido ningún gran trauma, ningún gran problema, seguro que te quisieron muchísimo, que hicieron todo lo mejor posible, y uno quiere tener una visión positiva, ¿no? Si no, parece que caes un poco en criticarles. Sin embargo, hay elementos objetivos que pasaron en la infancia que vos describís con detalle y que yo me siento muy identificado, creo que muchísima gente, de los cuales a veces no somos conscientes, ¿no? Creo que es Gabor Mate, que lo decís en el libro, que habla de traumas con mayúscula o con minúscula. Hay pequeños traumitas que igual tienen que ver, pues, con la personalidad de nuestros padres, con la infancia que ellos tuvieron o con lo que sea, pero hablas de cosas como cierta distancia emocional, ¿no? Como que no era tan normal expresar en tu casa lo que se sentía, o elementos de ser el quinto hermano de 5, y los propios mecanismos que uno busca para ser gustado. En fin, cuestiones un poquito más íntimas que me parece que es muy valioso traerlos a la luz porque indican mucho de dónde vienen esos mecanismos de defensa, ¿no? Es que creo que a mí me ayudó mucho, como decía, en esa primera etapa de la investigación personal, documentales y libros de artistas y deportistas que para mí fueron los que primero empezaron a mostrar eso. Porque decir, che, por ahí esta persona que está en otro mundo, en otro país, está contando cosas con las que me siento identificado. Es decir, acá hay algo, ¿no? Como que, ¿será que solo les pasa eso? O también en el mundo político y empresario está pasando un montón. Y creo que la motivación en parte, y eso también con Luciano me lo marcó mucho siempre, me ayudó mucho a verlo, mucho antes que lo hiciera, que lo que uno no trabaja personalmente de sanar esas cosas se las traslada a los hijos. Totalmente. Claro. Entonces también hay un gesto de amor, si se quiere, en eso. O sea, de trabajarse y tratar de alguna manera
sanar esas heridas, que muchas veces, como decís, ni siquiera son de tus padres, pueden ser de tus abuelos, de tus ancestros, pueden ser, porque esa es la experiencia de estar vivo. O sea, la idea de el está todo bien, está todo perfecto, es una mentira. 100% de las veces, siempre hay situaciones, somos seres emocionales con un montón de vivencias, y negarlas solo genera una presión que algún día estalla, digamos, ¿no? Entonces, cuanto antes uno lo puede hacer y asumirlo, es como que también te libera y ayuda también a las próximas generaciones a crecer más libres. Ese camino de sanación es hiper interesante, porque es verdad, lo que no sanás se dice que se traslada, ¿no? Y hay siempre un debate, esto lo dice Gabor Mate también, entre la autenticidad y el tratar de pertenecer, digamos, ¿no? Y mucha de esas sanaciones tiene que ver con esa autenticidad. ¿Cómo fue ese camino que fuiste haciendo hacia... o que estás haciendo? No, creo que me ayudó mucho en eso. También un regalo de la vida fue eso de algo lo cuento en el libro, que un día alguien de la política nuestra decía, no, él es un muerto político, ¿no? Y porque mi proceso, si bien yo me fui de la política, fue gradual, porque los primeros años fui ayudando, tratando de ver, porque quería que se vuelva a ganar, digamos. Es progresivo. Y al principio me enojó mucho esa idea de la muerte política. Primero te sales, querer ir a pelearte, ir a devolverla y demás. Y después lo entendí como un regalo, en parte, porque sí, claro, o sea, yo atravesé esto. Está buenísimo, atravesé una muerte de mi personaje político. Soy mucho más libre, ya está. O sea, ¿qué me vas a decir? ¿Con qué me vas a pegar? Y eso creo que me ayudó también en un proceso. Primero de sacar un paper, después el podcast, después el libro, después las entrevistas sobre el libro, de poder reconectarme con un montón de gente desde otro lugar. Decir, che, pará, a mí me pasa lo mismo que a vos. O sea, obviamente vas a tener gente que te dice... Me acuerdo de un político de muchos años de carrera, estaba muy enojado conmigo. Entonces lo voy a ver, le digo, che, pará, si tenemos buen vínculo, o sea, un tipo le tengo mucha gratitud, además. Y me dice, es que claro, bueno, sí, es que paraste. Dice, yo hoy me pregunto siempre, ¿qué hubiese pasado si hubiese parado en algún momento? Y claro, o sea, el enojo muchas veces genera esa sensación también de los adictos, ¿no? Acá nadie para. En un bar ir a tomar un vaso de agua, ¿viste? Genera un costo social de decir, bueno, no podés tomar un vaso de agua, vos tenés que tomar alcohol, ¿cómo que no tomás alcohol? ¿No? Entonces, cuando lo resignificás de ese lugar, te permite conectarte a un lugar más compasivo también. Decir, che, al final son gente que... la gente en el poder es la gente más rota en general, no la gente más sana. Y la penalización viene de ese miedo, no viene del éxito. Sí, al final construir ese personaje, ¿no? Te distancia de vos mismo, ¿no? Y de alguna manera el camino este que vos hiciste es un poco de quitarte capas y quitarte elementos de ese personaje para, como decís, para matar al personaje y recuperar la persona real, ¿no? Es que construís el personaje para no ocuparte vos mismo. Claro. O sea, y es un camino doloroso, difícil, un poco el que está descrito es medio ancestral, o sea, no es algo novedoso, ¿no? El camino del héroe de Joseph Campbell, ¿no? O sea, esa reconexión con aquello que te duele de alguna manera, que te motivó a alejarte y construir un personaje, es un proceso del que la humanidad lo está repitiendo hace miles de años y es muy iniciático de alguna manera porque es lo que te permite, digamos, de alguna manera vivir más plenamente. Pero es difícil, no es fácil, digamos. Creo que ese proceso de reconectarte con lo emocional, con uno mismo, está bueno ser consciente que no es un proceso carente de dolor, digamos. El estar más conectado te hace doler más las cosas dolorosas, así como vivir más intensamente las cosas lindas, pero de alguna manera te está sacando anestesia, ¿no? Por otra parte, tampoco es algo... No es que te estés autoflagelando, ¿no? Como dijiste antes, estás viendo lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, hoy por hoy se habla de vulnerabilidad como algo loable o como algo excepcional y tal. Dices, ¿por qué hemos llegado a un punto donde la sociedad ha normalizado la no autenticidad, de alguna manera, ¿no? Y entonces, para mí la vulnerabilidad no tiene nada de especial. O sea, estaría bueno que normalmente
yo pudiera relacionarme con lo que realmente te está pasando, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre. Nos relacionamos, en la mayor parte de los casos, en las relaciones, sobre todo profesionales y tal, con una caricatura, con un personaje, ¿no? Creo que eso se explica en gran parte porque estamos viviendo el final, probablemente, o no, pero parecería el final de una etapa muy burocrática. Cuando uno mira este problema, existió en toda la historia de la humanidad, y hay etapas más burocráticas y etapas menos burocráticas. La burocracia en sí mismo es un concepto que te implica deshumanizarte, ¿no? Vas a hacer un engranaje, entonces, entonces si cumplís ciertas normas vas a ir ascendiendo en la burocracia. Una de las normas es no ser muy humano, digamos, cumplir procesos establecidos, hacer lo esperable de vos, digamos, ir ascendiendo. Creo que con la revolución digital y la era en la que estamos viviendo, te está generando un lugar en el cual eso se vuelve muy poco efectivo. Porque el caos y la incertidumbre se parece mucho más a un campo de batalla de hace 1000 años, en el que estar conectado, como lo indican las órdenes guerreras más de élite, como los samuráis o los sikh o los templarios, implicaba mucha conexión espiritual, mucha conexión de meditación, de presencia, de estar con todos tus sentidos listos para todos los estímulos que te pueden pasar, que generalmente son hachas que te quieren cortar la cabeza, además. Claro. Entonces creo que estamos viviendo eso, sobre todo para las generaciones más grandes, un poco lo charlábamos antes, de que es un mundo que se está terminando y decir, che, pero me están sacando el piso de las normas básicas por las cuales me funcioné. Y la generación más joven, que es todo lo contrario, que dice, no quiero nada de ese mundo burocrático, de esa cosa de escalafón, quiero vivir el presente. Y nuestra generación intermedia está como arbitrando un poco entre esos dos mundos. Claro. Pero sin duda creo que esto es un tema súper importante. Hace toda esta cuestión a la efectividad en el trabajo, en el liderazgo. O sea, un liderazgo no consciente es menos eficaz que un liderazgo consciente. Para mí eso es como una de las conclusiones más fuertes que he visto, y también el deporte, el alto rendimiento me lo ayudó a ver mucho. Entonces es como resignificar también algo que se ha generado un branding medio complicado, ¿no? El bienestar y el spa y el ocupate vos mismo, como una cosa blanda. Claro, como de desconexión. Y yo, no, esto es entrenamiento guerrero, básico. O sea, si querés sobrevivir, más vale que te conectes con vos mismo. ¿Cómo fue ese camino, Marcos? ¿Cómo llega una persona que bueno, estuvo en la guerra a hacer ese camino de reconexión? ¿Cómo fue para vos empezar a organizar de cierta manera, empezar a sentir ciertas cosas, mirar lo oculto? ¿Cómo lo fuiste? Lo digo porque mucha gente estamos en esa, ¿no? Diciendo, bueno, genial, lo entendí aquí. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo llegó al Miguel o al Marcos? Sí, es un proceso muy de exploración, muy de viaje, muy de también entender que nunca vas a llegar a un lugar, digamos, ¿no? Que estás aprendiendo todo el tiempo. Creo que sobre todo parte mucho por la intención de desaprender en parte, ¿no? Y de entender que hay como un territorio a explorar en parte. Alejarte un poco de las certezas, de las ortodoxias y de las respuestas claras. Y en eso ir elaborando una metodología me ayudó mucho, me sirvió mucho, por un lado, el invertir tiempo en los procesos terapéuticos, tanto físicos como mentales, ¿no? El trabajo con Lorena Lióvenes, que también fue súper importante para mí en el marco de la terapia de la compasión, con quien hoy trabajamos juntos. ¿Puedes detallar un poquito con Lorena? Sí, básicamente yo venía haciendo procesos de terapia normal, que sigo haciendo, de psicoanálisis, pero tenía como claro por lo que veía leyendo, viendo y demás, que había un camino en torno a la meditación que yo quería recorrer. Y me recomiendan, hay una persona que es entrenadora de meditación, decía, ¿no? que Lorena Lióvenes, que es especialista, es médica neuróloga y especialista en ciencias contemplativas, básicamente, ya se define. Es un camino también heterodoxo que fue desarrollando, súper interesante, que se enmarca, después fui aprendiendo en este concepto de terapia de la compasión, que elaboró Paul Gilbert, un psicoanalista británico, y que combina un poco las dos cosas, pero que básicamente es un proceso en el cual, aprendiendo también a meditar, vas aprendiendo también a
a reconectar con la parte de la compasión como concepto hacia uno mismo, primero, hacia ¿no? los demás y desde los demás, el dejarse ayudar, ¿no? Bueno, y es todo un desarrollo súper largo, interesante, pero que creo que el tema central fue esto de, por un lado, aprender a entrenar la mente, entender que la mente no sabemos mucho y sabemos muy poco de cómo empezar a entrenarla, la presencia, la atención, la respiración misma. Y de ahí reconectar mucho con el cuerpo y con uno mismo, digamos, desde ese lugar. Y ese fue un proceso que duró varios años. Lo complementé después con terapia postural holística, con Nacho Monti, otro de los socios de Campamento Base, el proyecto en el que estamos hoy, de lo mismo, pero para lo corporal, y que fue un proceso súper interesante también. Y de a partir de ahí también la alimentación, el deporte, digamos, todo lo que era el desarrollo más de la dimensión personal, si se quiere. Y eso lo complementé, creo, mucho con esta cuestión de la casuística, ¿no? Tanto del aprender de otros casos, que ahí un poco se marca el podcast y la investigación, con el trabajar con otras personas y el acompañar personas en situación de liderazgo como una forma de ir también sanando uno mismo. O sea, en esa conversación, esa interlocución, hay una cosa muy rica que va pasando en uno mismo, ¿no? Entonces, con el tiempo, nada, eso combinado por ahí con lo último que llevó al paper, el libro, de tratar de conceptualizar algunas de estas cosas, tratar de transformarlas en herramientas que de alguna manera ordenaran un poco lo que iba aprendiendo. Todo eso se fue dando Buen proceso, Marcos. Gracias. Sí, súper, súper rico. Y ese proceso de alguna manera dejar el personaje y reconectar con vos mismo da mucho vértigo, ¿no? Porque de alguna manera, sí, estar en la rueda, pues ya lo sabes hacer, es fácil porque lo tienes entrenado, incluso muchas veces tu entorno y la sociedad te lo aplauden, sin embargo, es dejar eso, de momento es sin saber muy bien para qué, es un salto muy grande, ¿no? ¿Cómo fue ese paso? Sí, fue un proceso que continúa. Yo creo que, porque también hay un punto donde todos esos personajes siguen conviviendo en uno, digamos, ¿no? Claro. No es que, yo creo que al final del día no es que lo matás, sino que lo resignificás un poco. O sea, le vas dando más espacio al hermano, al padre, al amigo, atención, al sí. hijo, al viajero, a las distintas dimensiones. Pero fue un desafío enorme desde lo profesional, sobre todo, porque por ahí la parte más, digamos, operativa del político, de alguna manera, lo dejé de lado. Entonces te buscan más por el estratega o el analista, de alguna manera, ¿no? Ayudar a hacer lo que hiciste allá en otros lados, y así fueron los primeros trabajos en otros países. Al ser emprendedor, a crear tus propias empresas y proyectos, y a partir de ahí empezar a aprender también de eso, que nunca lo había hecho, y encontrar la identidad en la que te sentís cómodo con eso. Me acuerdo, tardé un montón en mis redes sociales en sacar la palabra político, digamos, ¿no? Y decir, bueno, no me defino así, me defino de otra manera. Y por eso remarcaría esto de que es un proceso que continúa, nunca termina del todo, y no siento que haya aprendido tampoco algo muy nítido, decir, ya está, esta es la solución. Lo que más valoro en parte, que fue aprendiendo en el camino también, es esta idea de tener un poco menos de plan en parte y tener un poco más de apertura a ir viendo las señales y a ir dejándote llevar. Una imagen muy linda de un tipo que trabaja en Sudáfrica aprendiendo de los trackers, de los rastreadores, ¿no? Y transformando eso en herramientas para gente. Y Boyd Barty se llama. Y él decía una cosa que aprendió de los trackers, era esta idea de no sé a dónde voy, pero sé cómo llegar, ¿no? Claro. Y a veces muy linda como idea, muy contraintuitiva para lo que veníamos siendo en el mundo, pero de esto de tener de vuelta menos certezas y menos e ir explorando de a poco.
Pero con una sensación es curioso, porque el control a veces se define como qué voy a hacer, tener todo atadito, qué voy a hacer mañana pasado, digamos, ¿no? Y lo que estás planteando creo es al revés, si lo entiendo bien, que es decir, oye, tengo una sensación, digamos, de lo que quiero hacer y me centro en el presente y voy más como un investigador, digamos, ¿no? Viendo por dónde me lleva. Pero en gran parte porque trato de salir un poco del modelo del control. El modelo del control es un poco... parte de lo que me generó ese costo de desconexión y es como una herramienta que lo veo mucho en mucha gente, ¿no? Como algo que te tranquiliza, es decir, yo controlo todo lo que está alrededor y en realidad no puedes controlar nada. Mi empresa se llama, son los acrónimos, digamos, de nadie maneja nada, que para mí es como la conclusión más fuerte después de 4 años en el mundo del poder, es esta ilusión del control, ¿no? Y que, parte de cuando somos chicos pensar que nuestros padres tienen todo bajo control, digamos, y entonces decir, bueno, cuando controle todo, y que es muy argentino también creo en la expectativa, por ser un país tan volátil, incierto y abierto, que es una gran escuela para el mundo que viene en ese sentido, pero generalmente buscas lo que no tenés, entonces hay como una necesidad de que haya menos variables abiertas, ¿viste? De calma. Espero que alguien lo esté organizando, aparte espero que haya alguien aquí. Claro, y después de haber estado, no sé, desde la Casa Blanca hasta el G20, hasta distintos lados, decir, me sirvió un montón de darme cuenta de decir, no hay nadie a cargo de nada, o sea, es una ilusión media ridícula que tenemos, ¿no? La idea, sea para la versión conspirativa de hay 10 que manejan el mundo, o la versión de la tranquilidad de que hay gente que maneja el mundo, decir, no lo hay. Y bueno, nada, a partir de ahí navegás. Total. Hay una pregunta que me viene que cuando empezás ese camino personal, yo escucho mucha gente, y en cierta medida me pasa, te vas conectando con ciertas sensaciones que tampoco están buenas, digamos, ¿no? Puede ser la victimización, puede ser el enojo, la venganza, una serie de cosas que uno dice, ¿y esto de dónde sale, digamos, no? ¿Te pasó a vos ir descubriendo partes de sensaciones así? Sí, recontra. Bueno, pero una cosa que me enseñó Lorena, esta idea de que gran parte de lo que hacemos lo hacemos para evadir el malestar. Claro. ¿No? El malestar, bueno, sí. Y esto es budismo, digamos, sí. ya lo venía viendo. O sea, es un re desafío ver y registrar esas pulsiones más negativas, esas emociones que al final del día también está bueno entender por qué existen y que son información, que una cosa que ya te explica y digamos, esta idea de que el cerebro básicamente tiene dos funciones, que es una sobrevivir y otra reproducirse. Todo lo demás es construcción cultural. Entonces todos los mecanismos emocionales son alertas de supervivencia en el fondo, son alertas de, che, te está pasando tal cosa. De chico nos dicen, no te enojes, pero el enojo es una información súper relevante. El punto es cómo tomás distancia de ese impulso, de esa emoción, y la podés administrar de una manera hacia el tipo de emociones que querés, o el tipo de reacciones que querés dar. Y creo que de vuelta ahí es donde volvés a un tema de la eficacia. Si vos dormís mal, comés mal, no ejercitás, trabajás 17 horas, no entrenás tu mente, no tenés registro sobre lo que te pasa en las emociones, tus decisiones van a estar mucho más informadas por esas emociones de lo que vos crees. Y vos te vas a creer que sos súper líder de tu organización y en realidad estás siendo un autómata que está operando sobre... Porque toda esa falta de sueño, de ejercicio, de alimentación reduce tu capacidad de respuesta, reduce tu capacidad de estar a cargo de alguna manera de lo que sos, ¿no? Y entonces sí, no es que se van esas emociones, creo, lo que vas tratando es ganando distancia de alguna manera y eso está bueno porque también te hace un poco más libre. Total. Marcos, 2 cosas me vienen a la cabeza. Este podcast se llama Second Half y de alguna manera me parece que hay una cosa también como normal de vivencias que son inherentes a la primera mitad, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que parte de muchas de las cosas que escribís tampoco las estamos criticando o demonizando, ¿no? Son normales, ¿no? Nacemos y salimos del útero materno y de por sí somos reactivos durante mucho tiempo uh-huh. y producto de un estímulo externo, ¿no? Entonces, obviamente lleva un tiempo, una experiencia vital
el conectar con tu verdadero ser, ¿no? Con lo cual hay un tema ahí que me gustaría tener tu opinión, pero que es como de no demonizar, sino normalizar un poco este proceso y este aprendizaje. Y luego lo segundo es hacer un poco doble clic en la enorme oportunidad que se abre cuando entras en un proceso de esto, de conectar con vos mismo, ¿no? Mira, creo que una de las cosas que vemos de la raíz de mucho de esto es cuando en ese contexto natural en el que nos corregula nuestro sistema nervioso, nuestra madre, o sea que estamos realmente, científicamente está comprobado que somos seres conectados con otros. Nos enseñan de chiquito que somos un ego separado, que no tenemos nada que ver con el resto. Y esa bifurcación es la madre de muchos de los problemas. Entonces pasás a ser en cuanto tenés, en cuanto éxito, en cuanto logro, porque nada, estás solo, aislado y tenés que mostrar tu valor en el mundo. El camino contrario, que es la realidad, validada científicamente, además de por miles de años de historia de la humanidad, es que estamos conectados. Somos seres conectados entre nosotros, con la naturaleza, entre nosotros mismos, de un montón de maneras, incluso que no sabemos hasta con nuestro pasado, con nuestro futuro, etc., que hace que el valor ya está definido. O sea, nosotros no somos más por tener más éxito y no somos menos por no tener menos éxito. Entonces, desde ese lugar, vivir la experiencia de vida es mucho más rica. La experiencia de vida es mucho más rica porque entendés, digamos, no te disociás, porque la disociación con lo que sos, en esa narrativa egoica, de alguna manera, tiene un costo. Y el costo lo vas acumulando y tarde o temprano salta la térmica por algún lado, porque no somos eso. Entonces, la potencialidad de reconocernos conectados, reconocernos como algo que es más que una historia pequeña, es infinita, porque vivís de otra manera, de alguna manera. O sea, vivís mucho más conectado con la realidad, en parte, ¿no? Y no con lo que tu fantasía te construye. Y una cosa, porque es verdad, la separación es ilusión y causa de mucho dolor, pero es verdad que está muy metida. Hay una cosa que vos decís en tu libro que me encanta, que es decir, al final cuando uno está conectado consigo mismo, la forma de que da servicio fluye mejor, conecta mejor. Igual lo puedes ilustrar un poco más, porque eso me encanta. No, es que sí, primero igual que de vuelta, es una búsqueda. Sí, no, es no una es búsqueda binario, porque o sea, todo lo que está alrededor culturalmente nos aleja de eso. Nos está diciendo solo en cuanto tenés que tener tal producto, tenés que tener tanta plata, tenés que tener tal cosa. O sea, y en gran parte de una forma muy mentirosa. Por eso es muy interesante para mí cuando ves la casuística del exitoso en la disciplina que sea, vas a encontrar detrás del disfraz una historia muy parecida en todos los casos, de insatisfacción, o de depresión, o de angustia, porque es la falsa cumbre de alguna manera. Entonces creo que el camino pasa por la búsqueda, pasa por tratar de ir en esa dirección, y como decía antes, creo que eso a la vez, al conectarte de una manera más feliz, más presente, más real, te volvés más eficaz también, digamos, tenés un impacto superior, o sea, y hasta es bueno para tus negocios, es bueno para tu carrera política o tu carrera artística o deportiva. Y se puede decir porque no estás separado, porque estás ya unido a otra cosa. O sea, si todos los problemas de salud mental se basan en la desconexión, entonces tratar de estar presente y tratar de vivir plenamente lo que haces, y desde ese lugar, y que también fue parte de la búsqueda con los proyectos que fui haciendo, de alinear lo que sos, lo que querés hacer con lo que haces, te ayuda un montón también a que la experiencia sea más rica. Marcos, entrando en el tramo final de esta charla, ¿dónde estás ahora y cómo te proyectás a futuro? Si es que te proyectás, ¿a dónde te gustaría avanzar, ¿no? El Marcos de, no sé, de 5 o 10 años a esta parte. Bueno, hoy estoy en un gran momento. Primero estoy muy contento y muy agradecido por la experiencia entera, ¿no? Tanto lo lindo y lo duro de la experiencia de los años de la política, como este camino de estos años. Yo cuando me fui a la política me dije, mínimo me tomo 10 años para mi proceso personal, voy arrancando el 7º recién. Y lo que fui descubriendo un poco lo que decía antes, ¿no? De esto de
crear proyectos. Hoy, digamos, estoy trabajando por un lado en lo personal, profesional, acompañando personas en situación de liderazgo y ayudándolos un poco a cómo trabajar en estas tres dimensiones, ¿no? De la conexión en lo personal, en el mundo del trabajo en el que están hacia adentro y en el mundo del trabajo hacia afuera. Creo que es una exploración de cómo reequilibrar las tres cosas al mismo tiempo, de alguna manera. Y eso me ha permitido trabajar con gente súper interesante y aprender un montón en cada caso. Desarrollamos con Lorena y con Nacho el Campamento Base, que es un emprendimiento en el que estamos trabajando dispositivos, retiros centralmente para personas en situación de liderazgo. Ya hemos hecho 6 y este año tenemos varios más, donde trabajar en cómo generar herramientas y dispositivos para que otras personas que necesitan ese acompañamiento lo puedan tener. Y también un proyecto muy, muy querido que se llama Pirca, con otros socios que trabajamos de turismo y naturaleza en la Argentina. Y hoy por hoy mi camino pasa por desarrollar esos proyectos, por seguir aprendiendo y seguir siguiendo las señales de alguna manera hacia adelante, tratando de hacer un aporte en lo que hoy siento que por ahí es mi mayor aporte que puedo hacer hoy, que es repensar un poco el tema de la cultura del poder y del liderazgo, y acompañar personas que tengan ganas de explorar ese camino juntos. Qué bueno, qué bueno. Marcos, en ese contexto quizá tocar un poco más la experiencia de esos acompañamientos, ¿no? Me interesa entender un poco qué vas sintiendo tú en ese proceso de reconexión, digamos, con esas personas y cómo juega el te ayudo, pero me ayudo, digamos, ¿no? Hay algo bastante conmovedor en parte. O sea, cuando alguien, que muchas veces pasa porque leyó el libro y se siente como que es un poco un ejercicio también de espejo y decir, yo sentí cosas parecidas ahí, entonces, y necesito ayuda o necesito acompañamiento. Es muy conmovedor porque rápidamente conectás con esos dolores, con esos traumas, con esa soledad, en parte, de una persona que está necesitando una interlocución y una compañía con quien conversar que salga un poco de la burbuja en la que está, de alguna manera, sobre todo con la gente de vuelta que más éxito tiene en parte. Y siento como que por un lado muchas veces encontrás ahí espejos de situaciones, reflejos o mecanismos que uno ve en uno mismo, y también la confirmación de que un poco es por acá, ¿no? Como que hay un camino para seguir desarrollando, porque ves que se producen resultados. O sea, cuando incorporás la dimensión humana, de vuelta, le genera también más no digo éxito porque no es la palabra, pero más posibilidades de desarrollar su potencial y sobre todo si eso se alinea además con tratar de tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no? También obviamente me genera muchas veces dudas, porque digo, bueno, ¿hasta qué punto es por acá? ¿Hasta qué punto no es voluntarista? ¿Hasta qué punto cómo ayudar a que esto tenga más impacto? ¿Cómo ayudar para no caer en parte en la trampa que yo siento que siempre voy a estar con ese riesgo del vínculo con el... No lo quiero calificar con una palabra estrictamente, pero con esas personas en roles de liderazgo, si se quiere. Creo que también hay una parte donde uno puede ser complaciente, en parte, ¿no? Pero yo me llevo a eso, ¿no? Que efectividad al final combina conexión y un poquito afectividad también, ¿no? O sea, a la hora de ejercer el poder, digamos, ¿no? Mucha conexión, naturaleza con uno mismo y tal, y traer un poquito más la afectividad o la vulnerabilidad a la mesa, digamos, ¿no? Recontra, y creo que de vuelta, me impresionó mucho en estos últimos años entendiendo mejor el mundo empresarial, que lo conocía menos que el político. El político me es más fácil ya más o menos predecir la situación. El empresarial sigo descubriendo muchas cosas. Y esa carencia de espacio afectivo es muy impresionante. Me conmueve también, porque Claro, hay claro. mucha gente que necesita ayuda. Mucha soledad. Mucha soledad, mucha deshumanización, y que es bastante
posible muchas veces con pocas intervenciones modificar encima. O sea, porque hay buena gente muchas veces que está desconectada, porque no tuvo la herramienta para hacerlo. Pero modificando ciertas cosas, puedes empezar a generar un proceso y decir, pará, sí, necesitaba un poquito de esto, necesitaba un poco. Entonces, nada, creo que... Pero creo que también ahí el equilibrio es que esa felicidad, esa plenitud, surge un equilibrio entre lo que sacás y lo que das. Y ahí es donde es el punto más difícil a veces. Decir, che, pará, está buenísimo, ya logramos lo personal, logramos el vínculo humano, pero ¿qué vas a dar? O sea, porque estás sacando un montón. Es legítimo, pero también queda. Y es como, ¿viste? Y creo que ahí es donde es una gran incógnita todavía para mí, digamos, decir cómo eso se modifica de una manera estructural. Si es que se puede, no sé, tampoco lo sé. A mí lo que me fascina, lo que estás diciendo, es porque te lleva a la compasión, pero creo que a veces somos muy juiciosos, pero creo que hay una versión de Miguel que es mala, una versión de Miguel que brilla, una versión tuya. Totalmente. Y mismo estos empresarios, o sea, creo que al final es simplemente conectarse con una versión quizá menos rica, digamos, ¿no? de lo que puede entrar a la mesa. Y la esperanza de decir, bueno, igual pueden conectarse con una visión mucho más potente con todo el apalancamiento que tienen, digamos, ¿no? Por lo mismo yo que el CEO, no sé, un presidente de un país, digamos, ¿no? Como cuánto bien puede entrar, digamos. Totalmente, y creo que eso de reconocer que nuestra naturaleza humana, las virtudes humanas y las oscuridades son parte del 100% de los seres humanos. Y es parte de nuestro desafío, y un poco tomando esta idea de desafío de vida, que el liderazgo sobre uno mismo es el principal liderazgo que uno tiene que tener. Y salir de la idea del líder como idea, si es una persona que está atravesando una situación de liderazgo. Que eso también te conecta con que eso se vive hace miles de años, no hay nada novedoso en parte que aprender, hay mucho para ver y creo que eso también desde el lugar de esa compasión de no juzgar, como decís vos, pero también de buscar cómo esa ecuación en cada uno trata de ser un poco mejor, ¿no? O salir un poco de esa lógica de mirar desde la tribuna, en parte. Y claro, porque también eso lo viví en el gobierno y tenemos esa ilusión de que los presidentes tienen tanto más poder que una persona abajo, y no es tan así. No es tan así, o sea, son simbolismos a veces. Tiene un poder simbólico súper potente, pero al final del día también tiene una soledad gigante y una dificultad enorme y una fragilidad muy superior a la que creemos, ¿no? Entonces hay algo ahí de esa rehumanización en parte de la experiencia que está bueno. Marcos, bueno, agradecerte muchísimo que te hayas hecho el hueco. Creo que ha sido muy, muy inspirador. Y quizá para cerrar, a pesar de que le has dado 20.000 vueltas a esto, has dado decenas de entrevistas, libros, podcasts, etc., creo que cada vez que uno habla de esto es como que le da una capita más, ¿no? ¿Qué te has llevado de esta charla para cerrar? No, primero agradecerles, la verdad que me encanta la búsqueda en la que están y felicitarlos por abrir esta conversación. Y creo que eso es súper valioso, y creo que cuando me invitaron y escuché cosas que han hablado, me sentí muy, muy cercano a eso y la verdad que está buenísimo y ojalá que ayuden a multiplicar de vuelta la apertura de esa conversación. Y creo que como último punto es esta idea de el mundo del poder es hostil, es complicado. El mundo del poder, de vuelta, económico, político, es lo mismo. Ahí un poco viene la metáfora de la montaña, ¿no? Y a 6.000, 7.000 metros no estamos diseñados para vivir. Entonces, uno prepararse para eso, no idealizarlo, dejarse ayudar, construir equipo, prepararse para bajar y sobre todo tener claro para qué, ¿no? Tener claro el para qué, tener claro el propósito. Creo que ahí está un poco ese desafío central para que valga la pena, para que no sea una misión suicida en parte, ¿no? y creo que en la medida que se pueda multiplicar esta conversación, se puede conectar con un montón de gente, por ahí lo está sintiendo esa necesidad de
manera distinta de mirarlo y se va generando el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Un placer.